tema que ya lo tenemos en la mesa y lo vamos a saludar, además a nuestro compañero Facu Zonati. ¿Cómo le va, Ricardo? Hola, Giselle, ¿cómo le va? Gracias por estar con nosotros Nicolás, hoy. ¿cómo andamos? Abogado y exdiputado ahora. Y futuro, maestro. Sí, y futuro integrante de... Perdón, exdiputado desde No, el diputado 2017. sí, ya sé, dejé de mandato serlo. cumplido. Pude haber sido, porque me lo ofrecieron, ¿Y? no acepté. Pude haber sido también ahora, no acepté, por una serie de razones que si le interesa después hablamos. Bueno, sí, ahora nos vamos a meter en eso, pero primero no quiero desviarme del tema del que veníamos hablando, Sí. Que es el caso de Alperovich. ¿Cómo lo evalúa usted con tantos años en la Cámara, en el caso de diputados o en el Senado? ¿Qué corresponde hacer? Yo creo que renunció, ¿no? No, pidió licencia. Licencia, bueno, claro, hubiera pedido licencia. No quise decir eso, hubiera pedido licencia para facilitar el accionar de la justicia. Es un caso penal, gravísimo además. Yo no puedo opinar, no puede opinar la justicia, ¿cómo voy a opinar yo? Lo que necesitamos es tener la certeza de que no se puede interferir para nada en la acción de la justicia, ¿no? Y me parece que el pedido de licencia que le reclamó Felipe Solá es lo que corresponde. En el caso de lo que, como Giselle le ponía directamente la palabra jurisprudencia, aunque no corresponde para el Senado, pero bueno, como sinónimo aplica. ¿Debería cambiar la doctrina del Senado frente a un pedido de desafuero porque en este caso hay una víctima humana frente a otros casos que eran defraudaciones del Estado? No, las víctimas siempre son humanos, el Estado no existe, somos el conjunto de hombres y mujeres que forman parte de la sociedad argentina, las víctimas siempre terminan siendo seres humanos. No sé, hay una discusión allí que es difícil de saldar, diferencias difíciles de saldar. El principio de inocencia está en juego, la pena más grave luego de la pena de muerte es la pérdida de la libertad, y hasta que no haya sentencia definitiva se presume la inocencia. Bueno, hay que ser muy estricto en la aplicación de la prisión preventiva, ¿no? No lo digo solamente yo. Me acuerdo que hemos estado discutiendo cuando era diputado en las comisiones. Daniel Lipovetsky, por ejemplo, decía lo mismo, que existía demasiada discrecionalidad en los códigos de procedimiento a la hora de que los jueces tengan que determinar si se dan las condiciones o no para disponer la prisión preventiva, que habría que establecer algunas pautas más objetivas, ¿no? Es un tema muy complejo, muy complejo. Ahora, si quieren que diga algo para quedar bien con la gente, no, eso no me cuesta nada eso. No me cuesta nada. Uno piensa enseguida en el tema No, político. no lo digo por ustedes, yo lo digo por la eventual audiencia. Uno piensa en cómo va, por ejemplo, a reaccionar Cristina Kirchner, teniendo en cuenta que estaba más cerca en la interna tucumana de Alperovich que de Mansur, ¿no? Bueno, estaba con los dos, creo. De todas maneras, ¿qué tiene que ver eso? No, por favor. La política pesa muchas veces en las decisiones de desafueros. Bueno, pero ahí hay una jurisprudencia en el Senado. Además, él ha pedido licencia. Sí. Los fueros no impiden que se enjuicie a alguien, impiden que se lo arreste. Claro. Sí. No impide que se lo enjuicie. Eso tiene que quedar claro también, porque la mayoría de la gente cree que a los que son legisladores no se lo pueden enjuiciar. Y no se hacen los esfuerzos necesarios para aclarar que no es así. Son sometidos como cualquier hijo de vecino a juicio. Me guardo el dedito este. ¿Tienen inmunidad de arresto? Claro. Para que no le rete el presidente, que dice. No me digan nada. Y lo que tienen es inmunidad de arresto, y cuando hay sentencia firme, desde luego que tienen que desaforarlos. Desde luego. Yo ni esperaría que me lo pidieran. Incluso depende del caso. A veces le pediría, aunque no haya sentencia, a la Cámara que lo hiciera, ¿no? ¿Facu? Saliendo un poco quizás del tema y analizando lo que va a ser a partir del 10 de diciembre, las dos cámaras en la Argentina de coaliciones, digamos, porque hay una coalición que va a gobernar y otra coalición opositora. ¿Cómo cree que se va a desarrollar eso en la práctica con tantos temas en debate a partir de esa fecha? Te hablo de la opositora, Facu. Si me pedís mi opinión, yo creo que la Unión Cívica Radical hacia adelante tiene que hacer radicalismo, no más proísmo, como ocurrió durante estos 4 años. Y de nuevo, a la audiencia. Yo sé bien cómo actuó el partido durante estos 4 años. Sé bien cuáles eran las posiciones del partido hasta el 2015 y cuáles fueron las posiciones del partido respecto de los mismos temas después del 2015.
Ahora, si me preguntás qué va a pasar, yo te diría que a mí me llama la atención que las únicas declaraciones que escucho respecto del rol que debería o de qué tipo de oposición debería hacer el partido hacia adelante, son estas las únicas declaraciones que escucho. Debe ser una oposición responsable, una oposición seria, constructiva. Eso no dice demasiado, ¿no? ¿Quién podría decir? No, porque lo importante viene ahora. Usted dice que tiene que haber una discusión ideológica de para qué lado tiene que ir la UCR. ¿Quién va a decir lo contrario? ¿Quién va a decir nosotros vamos a hacer una oposición poco seria, poco responsable claro. y destructiva? Pero alguien podría decir eso. Me parece que el partido debería ser un poco más específico ideológicamente. Entonces, Ahora, ¿qué debería decir? Debería decir, en la oposición, ¿vamos a defender las ideas radicales o vamos a defender las ideas del PRO? Si creen que todo lo que se hizo hasta ahora está bien, que incluso habría que repetirlo hacia adelante, que le digan a la sociedad, que le digan, queremos hacer hacia adelante lo mismo que hicimos hasta ahora. No, eso está bien. Pero en Está 2015, bien que no lo sí, dice. pero el radicalismo en 2015 no tenía un candidato. No tenía. No tenía un candidato. Perdimos, las PASO. Bueno, está bien, era Ernesto Sanz. Bueno, ¿y era perdieron. qué Por era eso no Ernesto? tenía, voy de nuevo, Vamos. un candidato bien posicionado. Bueno, Sacaron 5%, bueno, eso se eso sabía. en política Entonces, se gana y se pierde. bueno, pero la alianza con el macrismo les posibilitó ganar gobernaciones y además tener bancas en el Congreso. Ustedes crecieron o las mantuvieron, por lo menos conservaron las Pero, bancas que tenían ¿usted antes. cree que yo hago política por los lugares que puedo ocupar? No, pero el partido parece que sí. ¿Pero le parece bien? Es lo que se hace en política. No, Si bueno, se no es lo que desaparece, se hace en política. Pero si no tiene acceso a... Si pierden diputados, pierden fuerza también. En primer lugar, no es así como usted dice. A ver. No es así como usted dice. Eso se dijo, pero no es así. En el año 2013, nosotros fuimos contra el PRO y metimos 24 diputados nacionales. En el año 2015, con el PRO, metimos 19 diputados nacionales. Primer respuesta. ¿Está bien? ¿Quieren ir a verificarlo? Verifíquenlo después. En el año 2013, cuando fuimos contra el PRO, ganamos más provincias que en el año 2015 cuando fuimos con el PRO. ¿Quieren ir a verificarlo? Ganamos Tucumán, ganamos La Rioja, ganamos Catamarca, ganamos Santa Cruz, que en el año 2015 las perdimos. Pero además, ¿qué importancia tiene ocupar cargos si no es para defender determinadas ideas? Si es para defender las ideas de otro partido que además son distintas de las nuestras. Yo no aprendí a hacer política así. Ahora, los que creen que está bien hacer política así, que acompañen ese tipo de comportamientos, así nos va. Ahora, a 14 días de finalizar la gestión de Cambiemos, ¿en qué casos puntuales, en qué debates puntuales y en qué políticas puntuales adoptadas por este gobierno cree usted que la UCR debería haberse comportado de otra forma a cómo se comportó? Yo les aclaro que... Por lo menos el top 3. No, yo les puedo decir una pila. Nos quedamos, mira, es una hora dura el programa. Es No, una hora. una hora dura el programa. Pero conmigo no. No. No, por eso, bueno. No, le podría decir una pila, pero vamos a empezar por la más obvia. La primera, designación de jueces de la Corte por decreto. Yo me manifesté asombrado, sorprendido. ¿Por qué? Porque además una de las razones fundamentales que explicaban el hecho de que en Cambiemos se reunieran fuerzas que piensan distinto tenía que ver con aventar amenazas que pesaban sobre la República. Primera decisión, designar jueces de la Corte por decreto. Eso representaba un retroceso institucional incluso respecto al kirchnerismo. Incluso respecto al kirchnerismo. Esa es una. Esa es una. La segunda que hice, me voy acordando, aumento de las tarifas, sin audiencia pública, a pesar de lo que establecía la ley, y en la proporción en la que se lo hacía. Nosotros habíamos dicho, cuando al kirchnerismo aumentó un 30% las tarifas, que había que ser mucho más gradual, porque no se podían resolver de la noche a la mañana los problemas de las empresas, porque de esa manera le generaríamos más problemas de la noche a la mañana a los usuarios. Yo me opuse a la decisión por razones jurídicas y por razones que tenían que ver con la justicia social. ¿Qué decía? Hay que pedirles un esfuerzo también a las concesionarias y además decía yo y le dije
a mis colegas de Cambiemos que había que hacer una auditoría. ¿O no teníamos derecho nosotros los argentinos a saber si los recursos que el Estado Nacional les había dado a las concesionarias en conceptos de subsidios efectivamente no les alcanzaban para hacer las inversiones necesarias que permitieran mejorar y abaratar el servicio? ¿No teníamos derecho a conocer eso? ¿Teníamos que quedarnos tranquilos con lo que nos decían los concesionarios? Lo que pasa es que acá no se discute nada en este país. Nada se discute en este país. La tercera, le digo, la decisión respecto de las políticas, la tercera decisión creo que fue mineras, de la mega minería, de la que se hace en la montaña con dinamita Claro, que no se volvió y a con hablar en los cianuro. últimos años. Nosotros habíamos ido a marchas. Julio Martínez, ¿se acuerdan de quién es Julio Martínez? Sí. Ministro de Defensa de este gobierno, actual senador radical, fue baleado con balas de goma en marchas contra la política minera del kirchnerismo. El gobierno del presidente Macri las profundizó y nosotros no dijimos nada. ¿Y Ahora, por ¿yo qué con cree qué que pasó cara? eso? ¿Y por qué cree que el radicalismo dejó de lado sus Esa convicciones es la pregunta. para hacer una alianza Yo con el creo PRO? que, a ver, la respuesta que dan algunos es nosotros no éramos una coalición de gobierno. Y es cierto, no lo éramos, lo había dicho el propio presidente, pero eso no tiene nada que ver, porque el derecho nuestro a opinar, la obligación de opinar y oponernos a decisiones que no fueran correctas, no deviene de que Cambiemos una coalición de gobierno. Deviene de la naturaleza misma de las cosas. Yo no estoy obligado a acompañar ninguna decisión que creo que no es buena para el país. Y lo hubiera dicho, no señores, están equivocándose, hay otras alternativas. Yo creo que en el fondo le faltó coraje, mire, quiere que le diga. Si yo hubiera estado, creo que hubieran ocurrido otras cosas, si hubiera sido presidente del partido. Y creo incluso más, que me lo hubieran agradecido en el PRO. Yo fui el que más colaboré, decir a todo que sí no colabora. Eso puede colaborar con uno mismo, pero no con el gobierno. Y de acá para adelante, digamos, con esas declaraciones hace pensar que la coalición opositora, de alguna manera, tiene grietas en ese sentido. ¿Qué piensa, digamos, cómo va a actuar el bloque de la Unión Cívica Radical de aquí en adelante? Bueno, yo espero que haga radicalismo. Eso es lo que espero que haga, y no proísmo. No veo que se hable ¿Pero tiene mucho que de ser esto, un ¿no? bloque aparte? Bueno, eso dependerá, del pero bloque. primero tenemos que discutir la cuestión que tiene que ver con las ideas, con los programas que vamos a acompañar o que no vamos a acompañar. A mí me preocupa que la próxima oposición sea una oposición que pudiera ser calificada de oposicionismo salvaje. Todavía no ha asumido Alberto Fernández y ya veo las cosas que se están diciendo sobre la gestión de quien todavía no empezó a gobernar. Es increíble. Y a mí me preguntan si yo me veo con él. Pero no será, y ahora Sí, también perdón, eso se lo voy a perdón, preguntar, Giselle. pero no será porque Alberto Fernández no dice o no da señales, o en todo caso da señales ambiguas para satisfacer a todos los frentes, el interno y el externo, Bueno. y no queda claro lo que va a hacer. Pero no, es que no dicen eso, dicen lo contrario, dicen que lo que va a hacer es exactamente lo contrario de lo que se ha venido haciendo, como si lo que se ha venido haciendo hubiera arrojado resultados tan positivos y haciendo una valoración acerca, por ejemplo, acabo de oírlo, de la política internacional, que a mí me parece inteligente. Ha dicho que va a tener relaciones adultas y maduras con todos los países de la Tierra, defendiendo los intereses de la Argentina, sabiendo que, por ejemplo, con Estados Unidos tenemos intereses coincidentes, pero también tenemos diferencias. Eso era lo que decía Raúl Alfonsín en el 83. A mí me parece, sinceramente les digo, estoy muy preocupado por el tipo de oposición que se ponga en práctica a partir del 10 de diciembre. A mí me van a encontrar apoyando siempre las políticas que crea que son buenas para el país. Y además, cuanto más resistencia generen en algunos sectores que quieren hacer fracasar esas políticas porque pretenden que se apliquen políticas neoliberales, más voy a defender al gobierno. ¿Y qué opinión le merece esa, o sea, dentro de lo grande que es el espacio futuro oficialista, la ambivalencia que hay frente a la postura internacional con respecto al tema de Venezuela? Bueno, yo no tengo ninguna ambivalencia en ese sentido. Ninguna ambivalencia, creo que hay que ser muy inteligente, de todas maneras no podemos ser tontos, porque hay hasta empresarios que están pidiendo que los gobiernos sean inteligentes para no poner en riesgo algunos negocios importantes que tenemos en Venezuela. Pero tengo clara, para mí claramente se trata de un régimen al que han accedido a través de elecciones
sobre las cuales existen muchísimas dudas, pero que viola los derechos humanos. En ese sentido, ahora también me preocupa lo que se ha dicho en Cambiemos respecto de Bolivia, ¿o no fue un golpe de Estado? No sé, pregunto yo. Sí, igual... Para debatirlo acá, digo. Pero en la Cámara de Diputados, lo que yo tengo entendido es que no se acompañó el proyecto oficial, no porque no se crea que era un golpe de Estado, sino porque no... Giselle, No, pero le digo, porque no se hablaba que había habido fraude en las elecciones. Primero lo primero. Primero condenar el golpe de Estado, porque lo otro parecía, ahora Evo se lo buscó. No Claro, se hace eso, no se hace eso. No, pero sí reconoce, pero tampoco que era un error político, como dijo Solá. Bueno, no sé a qué se refirió, no puedo hablar acerca de lo que dijo Felipe porque no lo escuché. Fue un golpe de Estado. Nunca más en América Latina militares echando presidentes. Nunca más. ¿Está claro? Eso debía haber dicho la Unión Cívica Radical. Con toda claridad, sin ambajes, sin rodeos, sin dar vueltas. Nunca más militares echando presidentes elegidos por el pueblo. Después hay que discutir todas las otras cosas, que claro que hay que discutirlas, y muy a fondo. Antes de quizás profundizar todo lo que está sucediendo en la región, no dejar pasar quizás lo que comentó de el diálogo que tiene con Fernández, Sí. y si incluso le propuso algún cargo. Sí, yo primero le quería preguntar eso, Facu, y Sí, ahora a seguí, ver, pero Giselle. ¿a quién votó? Porque después de escuchar todo lo que ¿Usted está a quién votó? diciendo... No, pero yo, Ay, yo no se lo voy a decir porque si no me lo soy dice, yo no se lo voy a... periodista. Yo nada No, más que para ponerlos en aprieto, nada más. No, porque... ¿Qué era la pregunta? Porque después- Yo voté lo que creía que era bueno para el país. Jamás votaría algo que no crea que es bueno para el país. Y nadie podría reprocharme eso, ni política ni éticamente. Me guardo el dedo de nuevo. Yo también, es una costumbre que tenemos los argentinos, me parece. Y en ese sentido, lo que es bueno para el país, si lo convocan desde el nuevo oficialismo, digamos, del partido que ganó, ¿participaría de alguna manera? Yo te voy a decir, Facundo, esa es una versión que surgió, yo creo, del propio partido. Sobre todo ¿Del partido UCR? Sí, porque están enojados mis correligionarios, platónicamente No, enojados no, conmigo. discúlpeme, platónicamente. pero Eduardo Valdés, aquí mismo sentado la semana pasada, creo que fue, dijo, nos gustaría que Ricardo Alfonsín forme parte de nuestro gobierno. Sí, Así pero que yo estoy hablando de otra cosa. Que algunos radicales, porque me lo cuentan algunos colegas, no míos, que algunos radicales dicen que lo han dicho hasta públicamente. Si yo hubiera estado buscando cargos, hubiera sido mucho más eficaz hacer lo que hicieron el resto de mis correligionarios durante estos años. ¿O creen que era cómoda mi posición? No solamente no tenía racionalidad desde el punto de vista de quien busca cargos, tampoco era muy cómodo, porque yo los quiero mucho a mis correligionarios. Bueno, pero partió de quien proyectan los demás su propia condición. Teniendo en cuenta, No, porque pero yo lo bueno, escucho sí. también, lo dijo Valdés públicamente y también lo dicen. Sí. Lo dice Massa, incluso se habla del cargo de la Oficina Anticorrupción, que podría ser para usted, que es abogado. Yo prefiero, mire, yo voy a hacer una oposición responsable. Si me tengo que diferenciar en este sentido de mi partido, lo voy a hacer como lo hice hasta ahora. Yo espero que mi partido no cometa el error inverso al que cometió hasta ahora. ¿Hasta ahora qué error cometió? Acompañó políticas que creía que no eran buenas para el país. Puedo seguirle nombrando otras, como la operación de dólar futuro. Hicimos una denuncia en la justicia nosotros por el tema de... Sí, el gobierno de Cristina. Claro, Sí, después y lo pagamos después- en efectivo. ¿Por qué no le dimos bonos a un plazo razonable, a una tasa razonable? A los pocos días le fuimos a decir a los trabajadores que no podíamos aumentar el mínimo imponible porque no teníamos recursos suficientes. Ahora, para pagar esa operación, que era como jugar a la lotería sabiendo el número que salía, sí había plata. No había plata. Se emitió y se generó inflación, lo que hizo caer el poder adquisitivo de los salarios, lo que aumentó la tasa de interés, lo que comprometió más la reactivación económica. ¿O creen que era gratis eso? Entonces, bueno, yo voy a hacer ahora, entonces digo, lo mismo que hice manejarme con autonomía, porque así entiendo la política. Puedo estar equivocado, pero no me van a decir que yo dije sí a lo que creía que debía hacer. No, eso a mí no me lo van a decir. Recién dijo que no puede juzgar al gobierno que todavía no comenzó, No puedo, no. pero quería saber sobre los nombres que ya conocimos en determinados cargos y que empiezan a ser confirmados de vuelta en esos cargos.
¿qué opinión le merece, qué sé yo, por ejemplo, un Agustín Rossi en el Ministerio de Defensa nuevamente, o el rol que podría llegar a ocupar Cristina Fernández de Kirchner manejando el Senado? Mire, a ver. Hablando de los viejos conocidos, el vicepresidente no tiene demasiado poder. Si Cristina Kirchner tiene poder, es por ella misma, no por ser vicepresidente. Aunque hubiera sido concejal de Calafate, hubiera tenido poder. Y yo creo que todos han aprendido. Creo que Alberto es un hombre con mucha personalidad, con mucho carácter, con mucha convicción. Lo demostró, no es que lo crea yo. Se fue del gobierno en el momento de fiesta, ¿no? Y dijo cosas duras. Y creo que la presidenta debe haber aprendido también muchas cosas, porque si no, no lo hubiera designado a Alberto. Si no hubiera aprendido nada, no se podría entender cómo designó a alguien que la criticó tanto. De alguna manera le está dando la razón a Alberto. Por otro lado, a mí no me preocupan tanto las diferencias que pueda haber hacia adentro del Frente de Todos. ¿Saben qué me preocupa? Las diferencias que hay con otros poderes. Con poderes el Poder de hecho, Judicial. Poderes fácticos, poderes económicos, el Fondo Monetario Internacional, las grandes corporaciones petroleras, las grandes corporaciones que quieren venir a hacer negocios acá sin respetar el medio ambiente, como con las mineras. Esos son los que me preocupan. O creen que eso es gratis. O poderes geopolíticos. Algunos se ponen contentos porque, bueno, a veces algunos presidentes dicen, bueno, yo los voy a ayudar, llámenme si necesitan algo. ¿Ustedes creen que es gratis eso? ¿Creen que vos que vos dedicás a los negocios? No, totalmente. ¿Vos te crees que es gratis eso? Cuando un presidente dice, ayúdame con el fondo, dice, llamame si me necesitas con el fondo que yo te voy a ayudar. ¿Usted cree que cuando los llaman están con una lista así de pedidos? Que generalmente son pedidos que aprovechan a hacerlo cuando nosotros tenemos necesidad de ellos, porque si no son pedidos que nosotros no aceptaríamos. Claro. ¿Por qué? Porque perjudican a nuestra gente. Pero Argentina... Pero así es el mundo, no es que sean malos, ¿no? Así es el mundo. Ricardo, si analizamos la historia argentina, siempre tuvimos necesidades. De hecho, hoy tenemos casi un 40% de pobres, una deuda difícil de pagar, que seguramente va a ir a una reestructuración. Pero siempre las herencias son difíciles, siempre. Por eso, en la Argentina al menos. Las de Raúl Alfonsín fueron mucho más. Siempre es difícil en política, no te creas que nada es fácil. Los que creen que en política todo es fácil, esos que se dediquen a otra cosa, porque no entienden nada, absolutamente de nada. Siempre la política es muy difícil. Ahora te digo, la herencia más difícil que nosotros conocemos desde el 83 a la fecha es la que heredó Alfonsín. ¿Sabes cuánto era la inflación que heredó Alfonsín de la dictadura? ¿De cuánto era? Vos sos muy jovencito. Sí, yo no había nacido en realidad, pero... No digas. Del Puedo tener la- 700% anual. 700% anual. ¿Sabes a cuánto llegaba la tasa de interés que pesaba sobre la deuda externa? Al 20% llegó en algunos momentos. Ahora está al 4, 5 y nos parece cara. ¿Sabes cuánto valían los productos primarios, la soja, el trigo, el maíz? Nada. ¿Sabés cuántas reservas había en el Banco Central? No, 200. Pero sin embargo eso no lo había la sabemos, pobreza sí, eso lo sabemos. del No, no había 40% pero- que existe No, hoy. no, Ese es claro, bueno. la gran deuda, digamos, que tiene No. social la Argentina. No, pero muy bien, la Argentina, pero no de la democracia, no es una deuda de la democracia, porque algunos... No, porque la democracia no gobierna, la democracia es un régimen. Después lo que los políticos No, hagan claro, dentro de ese claro. régimen. Bueno, la democracia no, porque cuidemos las palabras, no es una deuda de la democracia. La democracia no privatiza, la democracia no abre la economía, la democracia no sanciona leyes tributarias, a eso lo hace la política. Y los que no son políticos también, ¿eh? Porque muchas veces los políticos hacen cosas presionados por los que no son políticos, por los que no van a elecciones, por los que no se sientan en las bancas del Congreso, pero presionan mucho. Por ejemplo, haciendo cosas como estas. Ah, si no me bajás los impuestos, me voy del país, ¿eh? Porque en este otro país los impuestos están mucho más bajos. Entonces, si no me bajás los impuestos, me voy. Ahora, ¿qué pasa? Si yo bajo los impuestos, tengo que prestar un servicio de salud de menor calidad. Ahora, ¿Eh? Ricardo, Y eso ha pasado acá, hace poco ha pasado. me da la sensación, dígame si me equivoco, pero usted dice, se lo cuestiona al gobierno de Alberto cuando no se sabe todavía qué va a pasar, y lo escucho, no digo eso, o qué va a Giselle. hacer. Digo la ferocidad con la que se bien, está pero, hablando. Pero Alberto participó, por más que se haya ido... Ferocidad, no. La gente que viene, algunas caras nuevas, como Santiago Cafiero y todo, pero todos estuvieron en el gobierno, o en uno o en otro gobierno de Néstor o de Cristina.
A mí me da la sensación Por de que ejemplo, usted está haciendo... por ejemplo, Bueno, lo nombró Nicolás antes, Rossi, están Rossi hablando me pareció un procurador, buen ministro de Defensa. Están hablando Me procurador. pareció un buen ministro. Pero quiero hablar de la gestión en general. Bueno, porque Felipe lo cierto González, es que ¿qué fue? Felipe González no fue nada. No, pero la Bueno. pregunta concreta, me deja que le haga la pregunta Culfa, concreta. ¿qué fue? Está bien. Nielsen. Felipe González, no, Felipe ¿De quién? Solá. Al Felipe ministro de Solá, Defensa sí. se le extravió un misil. Culfa fue Bueno, funcionario ¿a vos te parece fue que la fun- política ¿a vos te parece que la política de Aníbal Rossi puede ser juzgada por ese episodio? ¿Me deja redondearle la pregunta? Sí, sí, cómo no. Porque me da la sensación de que está siendo muy crítico, seguramente con razón, yo no estoy diciendo lo contrario, del gobierno de Mauricio Macri. ¿Cómo no? Pero no, claro, por eso, que está siendo muy crítico, más incluso que el de Cristina Kirchner. No está gobernando Cristina. No, pero van a Giselle. volver, pero van a todavía volver. déjame que empiecen a gobernar. Yo fui a competir contra Cristina. Pero usted dice que se lo Yo cuestiona. A ver, perdóname. Yo competí contra Cristina Kirchner. Yo Sí, me fui acuerdo, candidato me a acuerdo. presidente contra Cristina. 2011. No Macri, yo fui. Me acuerdo. Macri, como no podía ganar las elecciones, no fue candidato. acuerdo, Yo sí. cubrí esa elección. Y además y además competí con ella desde posiciones radicales y progresistas. ¿Y sabe cuántos votos saqué? Sí. ¿Cuántos sacamos ¿Cuánto? en el 2015 con Sanz? No, en el 2015 que lo sacaron 5%, ¿no? Y Carrión Menos, 2, 3. menos 600.000 votos Sí, sacamos. ¿Sabe y- cuántos votos saqué yo? Casi 3 millones de votos. En un momento en el que era muy difícil ser opositor. Sí, sí. Yo creo que lo que nos pasó a nosotros en el 2015 es haber tenido propuestas muy ambiguas, que la gente no identificaba bien si eran radicales o eran muy liberales. Y para votar propuestas liberales votaba el original. Claro. ¿No teme que vuelva, insisto con esto que no me dejó terminar, que vuelva el tema de la causa de los cuadernos, Claro. de todos los casos de corrupción que hubo con la obra pública que está en la justicia y de las que hay prueba, aunque todavía no hay condena, por Sí, supuesto? yo temo, pero la diferencia que hay entre los que temen y entre lo que me pasa a mí y otros es que yo temo y a otros les gustaría que volviera eso. Para decir, ay, volvió, ¿vieron? Así le ganamos de nuevo la elección. Yo voy a hacer todo lo posible para que eso no ocurra y no deseo que ocurra eso. Algunos parece que están deseando decir, ¿viste que teníamos razón? Bueno, yo voy a controlar y yo voy a controlar en serio. Va a ir a la oficina de corrupción. No voy a ir. Yo no necesito estar en la oficina de corrupción. Otros no sé si van, otros que se hacen lo que están tan preocupados, no sé si van a controlar en serio. ¿Cree que tienen efecto real, plausible y efectivo ideas como un congelamiento, pacto social en el año 2019? ¿Cree que puede funcionar una medida así? Por un tiempo, sí. En el mundo han existido, por un tiempo. Por un tiempo. Creo que es más necesario un acuerdo político, social, económico. Yo creo que es necesario. Esto lo decía en el 2015, se lo reclamaba. Yo le pedí al partido que se lo reclamara a Mauricio. Muchachos, la situación es muy compleja, la heredada. Nosotros somos un país subdesarrollado y los problemas que nos anclan en el subdesarrollo no son de fácil resolución. Y como ocurrió en otras partes del mundo, los resuelven grandes acuerdos. No para todos se necesita acuerdo, pero hay cuestiones como, por ejemplo, bueno, los problemas más severos, más graves, los que hacen sufrir a más gente necesitan acuerdo entre las principales fuerzas políticas, los sectores económicos, las pymes, las grandes empresas nacionales y los sectores del trabajo y quizás algún otro sector. Tenemos que ponernos de acuerdo en las metas y en los instrumentos. Es más difícil ponerse de acuerdo en los instrumentos, porque es allí, respecto de los instrumentos, que pueden aparecer intereses encontrados. ¿Quién va a decir, yo no quiero un país con pleno empleo, yo no quiero un país con un hospital, con una salud excelente? Nadie va a decir eso. Ahora, cuando decimos, ¿y quién pone? Ahí empiezan las diferencias, ¿no? Claro. Bueno, entonces yo creo que, bueno, y si el gobierno le pifia, ¿ustedes qué creen? ¿Que voy a ser menos duro? ¿Viste? Yo digo lo que pienso. Puede estar equivocado, pero yo digo lo que pienso. Bueno, si llega a estar el día de mañana en un cargo, se compromete que viene, ¿no? Yo voy a venir a todos lados, a pelear, a pelear, a discutir y a debatir. Gracias, yo me Ricardo. defiendo. Bueno, Gracias, a Ricardo. ustedes. Se nos va el programa. Muchísimas si no gracias a ustedes, en serio. Federico, Giselle y... Nicolás y Facu. No, Nico. Giselle y Facu. Facundo. Gracias, Ricardo. Nico. Nosotros vamos a un corte y ya volvemos. Sé que hay mucho más todavía y en el momento de la